Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo ciclo de Memoria, Verdad y Justicia por Canal Acequia. Agradecemos a las autoridades del canal por permitirnos llegar con la historia oculta de Mendoza para que todos ustedes puedan conocer qué fue lo que ocurrió durante el genocidio en nuestra provincia. Como siempre vamos a tener en este espacio testimonios de las víctimas directas de aquella historia negra y también vamos a identificar distintos centros clandestinos de detención porque todavía quedan varios para poder contarles y mostrarles, conocer la cara y quiénes fueron aquellos que llevaron adelante el genocidio en nuestra provincia, represores, miembros de las fuerzas de seguridad, tanto del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Federal y la Policía de la provincia de Mendoza. Vamos a escuchar seguramente testimonios que nos van a estremecer, que nos van a hacer reflexionar. Todo esto en el marco de un país que es diferente, un país que quiere conocer su historia, que necesita conocer su historia. ¿Para qué conocer la historia? Conocer la verdad nos hace una sociedad mejor, una sociedad más justa, más plena. Ahora, en Memoria, Verdad y Justicia, te vamos a presentar este primer informe que tiene que ver con los niños apropiados en la provincia de Mendoza. ¿Quiénes eran sus padres y qué fue lo que ocurrió? En nuestra provincia, según la información de los organismos defensores de derechos humanos, fueron desaparecidas y asesinadas más de 200 personas durante la última dictadura. Entre ellas, varias mujeres que estaban embarazadas. María Inés Correa Llano, Adriana Irene Bonoldi, Gladys Castro, Lucía Ángela Nadim y María del Carmen Moyano. Estas 5 mujeres aún permanecen desaparecidas. No hay rastros concretos de sus hijos, los que, según creemos, nacieron en cautiverio. María Inés Correa Llano y su compañero Carlos Jakousic fueron secuestrados de su domicilio en La Puntilla, en el departamento de Luján, el 16 de septiembre de 1976 a las 2 de la madrugada. María era instrumentista y trabajaba en el Hospital Central. Carlos era electricista. La pareja realizaba trabajo social en el barrio San Martín junto al padre Macuca Llorens. Al momento del secuestro, María Inés tenía un embarazo de 6 meses. Existen versiones de que dio a luz en el hospital militar. Hasta el momento no se tienen noticias sobre el niño o la niña que María Inés pudo haber tenido. Adriana Irene Bonoldi tenía 23 años, era maestra y estaba embarazada de 2 o 3 meses cuando la secuestraron el 1 de diciembre de 1976 mientras se dirigía a la casa de sus padres. Adriana estaba casada con Marcelo Guillermo Carrera, quien había sido secuestrado unos días antes, el 24 de noviembre de 1976. Según las informaciones con las que se cuenta, el bebé de Adriana y Marcelo habría nacido en el hospital Emilio Civit. Gladys Castro estaba casada con Walter Domínguez y ambos vivían en el departamento de Godoy Cruz. Gladys trabajaba en una panadería y Walter era chofer del transporte público de pasajeros. Ambos militaban en el Partido Comunista Marxista-Leninista. En la madrugada del 9 de diciembre de 1977, ambos fueron secuestrados. En ese momento, Gladys estaba embarazada de 7 meses. Nada más se supo de Gladys y de Walter y tampoco se conoce el destino del niño nacido en cautiverio. María del Carmen Moyano, Pichona, tenía 23 años en el momento en el que fue secuestrada. Su pareja era Carlos Simón Poblete, de 32 años. Ambos realizaban trabajo social en la ex colonia 20 de junio con el padre Macuca Llorens. También ambos militaban en la organización Montoneros. Fueron detenidos en abril de 1977 en la provincia de Córdoba mientras iban camino a Buenos Aires. Pichona tenía un embarazo de 8 meses. La pareja fue llevada al centro de detención La Perla y luego María del Carmen fue trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada en la capital federal. Pichona transitó su embarazo encapuchada y con grilletes en los pies. Al momento del parto, pidió que una de sus compañeras estuviera presente. En junio del 77 nació una niña entre el sonido de los grilletes y el llanto de María del Carmen. La hija de Pichona aún no ha sido encontrada. Lucía Ángela Nadim fue secuestrada junto a su compañero Aldo Hugo Quevedo en octubre de 1977 en la provincia de Buenos Aires. Ambos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. Chiquita, como le decían sus compañeros, tenía 29 años y estaba embarazada de 2 o 3 meses. Según la CONADEP,
Lucía Nadine fue retirada del centro clandestino El Banco entre abril y mayo de 1978. Luego fue trasladada a la ESMA para dar a luz. Aldo fue llevado alrededor de esa fecha en abril de 1978 y nunca más se supo de él. Ambos permanecen desaparecidos y su hijo o hija apropiado. Finalizada la feria judicial el pasado 28 de julio, se reiniciaron las audiencias del cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza. La primera de esas audiencias se inició con un breve testimonio de Elba Beatriz Fernández. Ella realizó las primeras gestiones por la detención de su hermana Aide en marzo de 1976. Beatriz reveló la inacción del entonces fiscal Otilio Roque Romano en esa causa. Luego siguió el testimonio de Nilo Lucas Torrejón, detenido en San Rafael en febrero de 1976, y cerró esa jornada Daniel Paradiso, que fue privado de la libertad en Las Heras en el año 1975. En la segunda audiencia de debate comparecieron en calidad de testigos y víctimas Vicente Antolín, Orlando Flores, Pedro Coria. Todos militaban en la tendencia revolucionaria del peronismo. Los tres fueron detenidos y llevados a la penitenciaría provincial. En sus testimonios detallaron el rol de los ex jueces mendocinos Luis Miret, Otilio Romano y Guillermo Max Petra Recabarre. En la audiencia del día 6 de agosto dio testimonio Reinaldo Puebla, quien aportó datos sobre el lugar donde estuvo detenido y también fue torturado. Ese lugar sería el Liceo Militar General Espejo. También pudieron dar su testimonio en el juicio Helio Verdejo, Adrián Espínola y Francisco Jiménez Herrero, quienes dieron detalles sobre las condiciones inhumanas en los centros clandestinos de detención donde estuvieron. Las audiencias continuaron con la declaración del ex embajador de Argentina en Chile y ex diputado nacional Carlos Aviagle, de Osvaldo Aberastain y Oscar Matías Perdomo. El presidente del Tribunal Oral Federal de Mendoza, Alejandro Piña, anunció el fallecimiento del represor de la Policía Federal, Jorge Antonio Marchelli. El tribunal informó además que se detuvo a Juan Francisco López Rodríguez, otro de los imputados en el cuarto juicio que se encontraba prófugo de la justicia. Rodríguez fue numerario de la Policía de Mendoza y cumplió funciones en el tristemente célebre D2. Está imputado por privación abusiva de la libertad agravada, homicidio doblemente agravado y asociación ilícita, en perjuicio de Alicia Morales, María Luisa Sánchez y Jorge Vargas Álvarez. Durante la última dictadura cívico-militar en la provincia de Mendoza, más de 200 personas perdieron la vida, fueron secuestrados, torturados, asesinados, desaparecidos. Otros tantos tuvieron que irse al exterior para salvar la vida, otros buscaron un exilio interno. Una pareja que había ido a visitar a su familia en la provincia de San Juan llegó aquí de regreso a la terminal de ómnibus. Laura Noemí Terrera y Alfredo Manrique, los padres de Celina Manrique Terrera. Esta es su historia. Alfredo Manrique nació el 2 de enero de 1953 en la provincia de San Juan y cursaba el último año en la Facultad de Ciencias Económicas en Mendoza. Laura Noemí Terrera nació el 1 de junio de 1956 en nuestra provincia. Era maestra en una escuela de Anchoris en Luján de Cuyo. Alfredo y Laura se habían casado en junio de 1975 y tenían una hija, Rebeca Celina, nacida en Godoy Cruz en el año 1976. Los dos militaban en la Juventud Peronista, en la organización Montoneros, donde integraban un grupo de prensa y propaganda. El matrimonio Terrera-Manrique viajó con su pequeña hija desde San Juan hacia la provincia de Mendoza el 20 de julio del año 77 en un colectivo de línea. Al llegar a la terminal de ómnibus, fueron secuestrados por personal de un grupo de tareas. Alfredo tenía 23 años, Laura 21 y la pequeña Celina 8 meses. Desde ese momento, Alfredo y Laura se encuentran desaparecidos. La próxima sección la hemos denominado Galería de Represores. En este segmento de Memoria, Verdad y Justicia te vamos a dar a conocer quiénes eran los protagonistas del genocidio, aquellos que lo ejecutaron, miembros de las fuerzas de seguridad, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Policía Federal, de la Policía de Mendoza. Uno de estos represores acaba de fallecer mientras permanecía detenido
en Ezeiza, en Buenos Aires, era uno de los imputados en el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad. Esta es su historia. Buen día. Buenos días. ¿Me da su nombre completo? Jorge Antonio Marchelli López. Jorge Antonio Marchelli fue jefe de la Regional Mendoza de la Policía Federal entre los años 1978 y 1981. El pasado 10 de agosto, este represor murió en una cárcel común en el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, donde estaba detenido. Jorge Marchelli era uno de los imputados en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva adelante en nuestra provincia desde el 17 de febrero de este año. Marchelli era el único represor de la Policía Federal imputado en el juicio que se lleva adelante contra otros 40 exmilitares, policías, penitenciarios y exmagistrados. Marchelli estaba acusado de privación abusiva de la libertad agravada y de cometer tormentos agravados contra la abogada Ana Florencia Aramburu, quien el 6 de marzo de 1979 fue detenida por efectivos de la Policía Federal que estaban bajo el mando de Jorge Marchelli. Además, este hombre estaba señalado como autor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador. En nuestra provincia, y gracias a la tarea del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, se pudo recuperar o restituir la identidad de Celina Manrique Terrera, una niña que había sido secuestrada junto a sus padres cuando tenía 8 meses en el año 1977. La familia de Celina la estuvo buscando durante mucho tiempo, durante muchos años. Finalmente pudieron dar con ella. Raúl Terrera es su tío y en este documental llamado Las Imprescindibles cuenta cómo fue todo ese proceso. La búsqueda de Pocha y Elba no se detiene. En 2007 lograron restituirle la identidad a Rebeca Celina Manrique. Ella es la única menor apropiada por la dictadura que ha recuperado su nombre en Mendoza. Ellas sabían de que podía ser ella mi sobrina, pero ni siquiera nos quisieron mostrar una foto de ella, porque sabían que teníamos que mantener una privacidad y un, no secreto, pero no podíamos divulgarlo porque no teníamos seguridad. Entonces ella la citaban, charlaban con ella, le pusieron una psicóloga, todo, y nosotros no sabíamos nada. O sea que hicieron un trabajo perfecto, perfecto en todo sentido de la palabra, y una dedicación, y bien, la verdad que yo las admiro profundamente a las dos. Ya no me da por llorar, por ejemplo, antes cada vez que yo tocaba el tema este lloraba, ¿viste? No soy de llorar, pero con este tema sí. Y bueno, ahora ya no lloro, gracias a Dios. Pero nos llevamos bien, yo estoy muy contento. Y a la Pocha y la Elba yo les voy a agradecer toda la vida, porque yo las he visto trabajar, las he visto pasarse horas, todas las reuniones, organizar. Y es una tarea muy difícil, porque haber encontrado a mi sobrina para ella debe haber sido un logro que no, ellas tampoco se van a olvidar nunca. Porque de toda la cantidad de desaparecidos que hay, los porcentajes que se encuentran son relativamente mínimos. Entonces, el trabajo de ella es buscar y llegar a un logro tan feliz como encontrar a una persona. Yo pienso que ellas se deben sentir con todo su orgullo completo. Celina Manrique Terrera tenía 8 meses cuando fue secuestrada junto a sus padres en julio de 1977. A partir de ese momento, las familias Manrique Terrera iniciaron una incansable búsqueda para encontrarla. Años más tarde, a esa búsqueda se sumó el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza. Esa titánica tarea comenzó a dar sus frutos cuando una joven que sentía inquietud por su identidad envió sus dudas a la Red por la Identidad y por esta vía llegó el dato al Movimiento Ecuménico. Luego, se inició un periodo de contactos y de comparación de datos. Tras una extensa investigación, el 1 de febrero del año 2007, el MED presentó los datos que se habían reunido al Juzgado Federal número 1 de Mendoza, donde está la causa judicial. Fue así que Celina accedió voluntariamente a hacerse el análisis de ADN.
En esta ocasión, viajó a Mendoza para entrevistar al juez y conversar con el MET la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. El resultado del análisis confirmó en un 99,9% que la joven era hija de Alfredo Manrique y Laura Terrera. De esta forma, el 13 de marzo de 2007 se logró restituir la verdadera identidad a la nieta número 87. Para las familias Terrera y Manrique se encuentra cumplido el objetivo central de su larga búsqueda. Ahora faltan hallar los restos de los padres de Celina, Alfredo y Laura. Celina Manrique Terrera recuperó su identidad en el año 2007. Antes hubo un trabajo intenso por parte de los miembros del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en todo ese proceso. Con nosotros está Viviana de María, que es psicóloga y también miembro del Colegio de Psicólogos de la provincia de Mendoza y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Viviana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Rodrigo. Buenas noches. Bueno, queríamos saber, en el caso específico de Celina Manrique Terrera, cómo fue la actividad que tuviste, la actividad del Movimiento Ecuménico para poder restituirle su identidad. Bueno, como habíamos hablado antes, uno puede contar pasos generales que se van haciendo a lo largo de las diferentes consultas. No todas las consultas son iguales, no toda la información llega de la misma manera. En este caso, la información, esto se puede decir porque es de público conocimiento, la información llegó de forma anónima y a partir de allí se comenzó a hacer todo un trabajo de investigación, de acercamiento. Muchos familiares de Celina Rebeca Manrique Terrera habían trabajado mucho, habían estado buscando mucho y de la familia de donde ella estaba viviendo en ese momento también aportaron y ayudaron, así que eso fue bastante importante. El trabajo más importante que realizó el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos es mantener toda una serie de entrevistas hasta lograr que la extracción sea en forma voluntaria, la extracción del ADN. Y bueno, ese fue nuestro aporte, nuestro trabajo y después el entrecruzamiento de datos y al fin y al cabo la restitución de la identidad. En la Argentina se estima que hay cerca de 500 niños que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar. ¿Cómo es el proceso interno de esas personas? ¿Por qué algunos se acercan voluntariamente? ¿Por qué otros no lo hacen? ¿Cuál es el rol de la familia o de algunos allegados que tratan de persuadir para que accedan a hacerse ese análisis? ¿Cómo es toda esa situación? Bueno, en general se puede decir que, tomando un poco las palabras de los chicos, ¿no? y de las chicas que ya han accedido a su identidad, hay algo que se llama ruido. Ellos sienten un ruido y ese ruido tiene que ver con que el relato que reciben a lo largo de su vida tiene muchísima distancia con las vivencias internas que ellos tienen. Entonces, ese desajuste entre el relato y la vivencia, el registro vivencial que ellos tienen, es lo que le hace ruido. Entonces, a partir de allí, muchos solos, muchos acompañados por amigos o por familiares muy cercanos, comienzan a preguntarse acerca de su verdadera identidad. ¿Y por qué dan el paso? ¿Qué los lleva a dar ese paso que implica esa acción de hacer el análisis, de someterse a esa situación? Yo creo que el anhelo por encontrar esa verdad que realmente los va a hacer libres, porque hasta ese momento, digamos, ese ruido también produce un montón de incomodidad, un montón de angustia y desajustes en la vida, ¿sí? Entonces, el hecho de poder llegar a decir, encuentro mi verdad, es en cierta medida lo que más termina empujando a las personas a buscar su identidad. Ahora pensemos que ya son personas bastante grandes, en los primeros tiempos era distinto. Pensemos, por ejemplo, que Celina Rebeca Manrique Terrera es la nieta 87 y ahora estamos ya habiendo recuperado el nieto 114.
mucho tiempo ha pasado. Lo importante es que la búsqueda sana a la persona, sana el tejido social, y ese bienestar que se siente, más allá de todas las molestias que significa encontrarse con su familia de origen, con su verdadera historia, es realmente reparador y sanador, y creo que es eso básicamente lo que... ¿La verdad libera? Por supuesto, definitivamente. Libera, permite crear un proyecto de vida, permite transmitir a las nuevas generaciones algo que no está tergiversado, porque lo que sucede en las personas que han sido apropiadas, en los nietos que han sido apropiados, es que hay un linaje que está falseado. Ese linaje falseado desordena la subjetividad y desordena, como cuando uno tira una piedrita en el agua, viste que hace un agujerito, un redondelito y después así, desordena un montón de áreas de la vida de la persona y de la comunidad. Entonces, volver al linaje de origen, eso es lo que sana. Si tuvieras que decirle a las personas que nos están viendo, ya sea aquel que tiene dudas sobre su propia identidad, como aquellos que saben o conocen situaciones, ¿cómo deberían afrontarlo? ¿A dónde deberían dirigirse? Bueno, básicamente, primero que todos los que trabajamos en estos aspectos de restitución de la identidad, en todos los centros de restitución de la identidad, porque hay muchas filiales en todo el país de abuelas. De hecho, el movimiento ecuménico por los derechos humanos, filial Mendoza, integra la Red por la Identidad. O sea, esto de Red por la Identidad habla ya de que hay muchos lugares que se acerquen, que sabemos de los temores, de las angustias, que nadie va a ser presionado a nada, y que acá en Mendoza pueden dirigirse al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que pueden llamar por teléfono al 423-0037, que no hace falta que digan su nombre, que pueden hablar en forma anónima, que si quieren pueden tener una entrevista, que hay un equipo de gente que los va a recibir, los va a escuchar y va a poner a su disposición todas las herramientas que tengamos para que ellos transiten ese camino que realmente es restaurador. Gracias, Viviana. Viviana de María es psicóloga, es miembro del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y también del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos de la provincia de Mendoza. Si tenés dudas, no te quedes con esa incertidumbre. Tenés que buscar tu identidad. Para eso también está Memoria, Verdad y Justicia. Lo podés hacer en la sede del Movimiento Ecuménico o llamando al 423-0037. Nosotros nos reencontramos la semana que viene con más Memoria, Verdad y Justicia. Gracias. Buenas noches. La cuestión de Ana y su fantasma no tiene fin. Ana busca un fantasma de cuerpo entero que deambula por las calles disfrazado de cualquiera. Todos pueden ser el fantasma de Ana, todos pueden ser él. El fantasma de Ana una vez vivió en su vientre, fue acariciado, pensado, imaginado, tuvo un nombre bañado de sentido, un nombre inundado de futuro. Se sabe que hubo una larga noche en que los cuerpos vivientes fueron arrebatados y que de tan pronto que se desvanecieron no llegaron a llevar sus almas. Ellas se quedaron flotando en el aire. Detenida, desaparecida quedó la vida en aquellos tiempos. Ana sobrevivió a las sombras de la noche. Sobrevivió es una forma de decir. Porque la cuestión de Ana con su fantasma no tiene fin. Ana busca un fantasma de cuerpo entero que deambula por las calles disfrazado de cualquiera. Todos pueden ser el fantasma de Ana, todos pueden ser él.